¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos de IFA Capítulo México. Les quiero comentar que en nuestra sesión técnica ordinaria de enero del Comité de Estudios y Documentación, pues presentamos para análisis una reciente sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito de mucho interés. Ahí se discutía eh, si un EP ficto debe efectuar la retención por la deducción de intereses para efectos de la determinación de la base neta, considerando la aplicación del convenio México-Estados Unidos. Refiero un poco más. Ustedes saben que en el convenio México-Estados Unidos, en el artículo 6, párrafo quinto, se da la opción para los residentes en el extranjero que tengan fuente de riqueza en México por arrendamientos que puedan determinar su impuesto sobre una base neta, en lugar de que exista una retención sobre la base, sobre el ingreso bruto. Bueno, esa determinación sobre base neta es una opción que se elige por parte del contribuyente residente en el extranjero y que se crea lo que se denomina pues, un EP ficto, porque se parte del hecho de que no se tiene el EP, se opta por una base neta como si se tuviera un establecimiento permanente, y eso es lo que llamamos EP ficto. Este EP ficto, al momento de terminar su impuesto, pues había recibido capitales tomados en préstamo que se invirtieron aquí en México para el desarrollo del inmueble que producía esas rentas. Y lo que se discutía en consecuencia era la obligación o no de enterar una retención sobre ese pago o deducción de intereses que realiza el EP ficto. Si nosotros vemos la ley del impuesto sobre la renta mexicano, tiene dos criterios de fuente. Uno, donde se invierte el capital, y dos, cuando sea un residente en México el pagador, un residente en el extranjero con EP o establecimiento permanente en México. Por su parte, el convenio México-Estados Unidos, en su artículo 11, solo da potestad tributaria a México cuando los intereses son procedentes del Estado de México, y se consideran procedentes de México cuando el deudor sea un residente en México o un establecimiento o un residente extranjero con establecimiento permanente en México. Esto involucra que de los dos supuestos que tiene la legislación nacional, solo uno se identifica en los términos del convenio, y en consecuencia, pues ese uno requiere que haya un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. Pero aquí hemos partido del supuesto de que no se tiene SP, pero con el elemento de que el residente en el extranjero optó por el ingreso para arrendamiento, otro ingreso, por considerar su determinación conforme a una base neta. Y es decir, determinarlo como si hubiera un EP de ingresos y deducciones dentro o las deducciones dentro de las cuales consideró precisamente la causación de esos intereses. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Se ve el problema en la ley? Pues hay como una ausencia de solución al mismo. ¿Se ve el problema en el convenio? Pues pareciera que lo que existe en el convenio es una norma de ingreso para arrendamiento que le da plena potestad a México para gravar sin limitación alguna. Y otra norma, que es la de intereses, que le da también potestad compartida a México en fuente, pero sí establece limitaciones. La limitación sin duda sería respetada, es decir, la tasa impositiva de retención a la que podría hacer México sin duda es respetada y es la que se establece en el tratado. Pero bajo esta visión del convenio, con dos normas distributivas de la potestad tributaria y que ambas otorgan potestad compartida al Estado fuente, en este caso a México, pues parece ser que si México creara una norma que dijera, cuando optes por tener un EP, tendrás las obligaciones de retención
o tendrá las mismas obligaciones que un residente en el extranjero que efectivamente tiene un EP. Parece ser que una norma de esas características no violaría el Tratado México-Estados Unidos. Pero el punto es que al día de hoy no se tiene esa norma, ni una regla, ni nada similar. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Pues se llega a conclusiones vía interpretativa. Y eso es lo que pasó en esta resolución. Vía interpretativa, ante ausencia de una regla que resolviera claramente el problema, se hace una interpretación diciendo, por un lado, para el concepto fuente, se considera que efectivamente se invirtió el capital en México, lo cual es un hecho indiscutible. Dice esta resolución del cuarto tribunal colegiado que aparentemente pues es confirmada o será confirmada por la Corte o no modificada por la Corte, se coincide en que ese es un hecho indiscutible, pero, insisto, no era uno de los criterios para compartir la potestad con México, si es un criterio de fuente bajo la ley mexicana. Pero esta resolución dice, sí hay fuente por lo que se ha invertido. Y tú, EP ficto, sí tienes la obligación de retener como cualquier otro EP que existiera aquí en México. Parece ser entonces que esta conclusión pues es la que está rigiendo y pues nos da bastante materia de análisis en la metodología que llevó a cabo los tribunales para llegar a esta conclusión. En la sesión hubo un debate muy interesante entre todos los miembros que se aportaron ideas, argumentos de un lado, del otro, y que sin duda pues dejaron la tarea de seguir investigando este tema. Esperamos haber comunicado a ustedes el contenido técnico de esta sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.